Carla, lo lograste, pudiste llegar. Dios bendiga a la iglesia en esta hora, amados hermanos. Amén. Nos glorificamos, nos gozamos en el Señor. Aquí mi abuelo siempre me preparó, me dijo que un buen soldado siempre está listo, siempre está preparado. Y la verdad yo llegué y la pastora al tiro no va. Pero ella pensó que yo sabía. Pero un buen soldado siempre está listo. A media, pero da cara. Castiga. Ya. Hoy día la palabra del Señor, como saben, a mí me gusta ponerle título a las cosas. Y el título que el Señor ministraba para esto, para esta palabra, para este momento, es un Dios sin límites, es un Dios de sorpresas. Amén. La palabra del Señor se encuentra en Hechos 9:40. Nos ponemos de pie entonces para dar lectura a esta palabra que dice así. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Amén. Amén. Vamos a orar en este momento para que Dios me baje las revoluciones, porque uno de ahí adentro llega a tiritar. Pero también para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este momento sea levantado en gloria, sea levantado en majestad, para que entendamos de que esta palabra es para todos, no para algunos, no para el vecino, no es para... No. Esta palabra es desde mí hasta, si pudiéramos sacar un parlante a la calle para dar a conocer esta palabra, es para todos. Algo de esta porción de la palabra nos tiene que quedar. Una frase, una palabra, una parte de la lectura, algo es para nosotros. Algo siempre es para nosotros. Dios ministró mi corazón y yo simplemente soy la portadora de esta palabra. Pero es el Señor quien hace la obra. Así que oramos en este momento en el nombre de Jesús, para que tu palabra, Padre Celestial, que es viva, que es eficaz, hoy comience, Señor. Comience, Padre Celestial, a centrar nuestros pensamientos. Comienza a centrar nuestro espíritu. Comienza, Padre Celestial, a concentrarnos en ti. Ordenamos a nuestra mente, a nuestro corazón que se aquiete, a nuestro espíritu, Padre Celestial, que ponga oído a lo que tú quieres ministrar en este momento. Nos ponemos prestos, Padre Celestial, a lo que tú quieres en este momento de nosotros. Ponemos nuestro corazón, Padre Celestial, en disposición a lo que tú quieras hablar. Ponemos nuestros oídos, Padre Celestial, atentos a la voz de tu palabra, a esta revelación, Padre Celestial, de la porción de tu palabra. Ponemos nuestros oídos aprestos, Padre Celestial, a que tú traigas, Señor, aceite fresco. Una palabra fresca, Padre Celestial, en este momento. Para que tú traigas, Padre Celestial, eso que solo trae tu palabra. Vida, vida en abundancia. Eso que solo hace tu palabra, Padre Celestial. Sanar nuestros huesos, sanar nuestra mente, sanar nuestro corazón. Eso que solo trae el nombre de Jesucristo. Restauración, restitución. Eso que solo trae el nombre de Jesús. La restauración para nuestra alma, la restauración para nuestra mente, la resurrección que es en Cristo Jesús. Así que hoy proclamamos tu nombre santo, proclamamos tu evangelio en este lugar. Toda distracción, Padre Celestial, la echamos por tierra en el nombre de Jesús. Todo lo que no es tuyo, Padre Celestial, tiene que caer por tierra, Señor bendito, porque aquí solo habita un nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. En este lugar, Padre Celestial, solo habita
el Espíritu Santo del cielo y no puede morar nada más. Tú tienes toda autoridad, Padre Celestial, en este momento. Hoy, Padre Celestial, ponemos nuestro corazón a disposición para que tú nos ministres. Ponemos nuestro corazón, Padre Celestial, y lo derramamos en este momento delante de ti para que tú nos hables, Señor. Para que nuestra mente esté centrada en ti. Esto es lo que tú ministraste, Padre Celestial, para este momento, para esta hora. Yo solamente la voy a aportar. Yo solamente, Padre Celestial, soy el instrumento que tú has dispuesto para este día. Habla, Señor, a tu iglesia en este momento. Habla, Señor, a tus hijos. Habla, Señor, en el nombre de Jesús. Y sellamos, Padre Celestial, esta palabra para tu gloria, para el crecimiento de tu iglesia. En el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Amén. Vamos a hacer como un contexto rapidito de qué es lo que se estaba viviendo, porque tenemos un versículo, Hechos 9:40, pero vemos entonces que esta historia comienza en la ciudad de Jope. Había una vez en la ciudad de Jope una discípula llamada Tabita. Tabita en el sirio, pero en el griego está traducido como Dorcas. Cuentan los versículos que era una mujer que hacía buenas obras. Cuenta la palabra del Señor, entonces, que esta mujer hacía obras de caridad y demostraba al pueblo el amor de Dios. Esas es como características de ella. Acontece que esta mujer, Tabita, se enferma de forma repentina y se muere. Ese es el contexto. Se murió. Pedro andaba en Lida. Lida queda muy cerca de Jope. Ya, Pedro era conocido en Jope y esta mujer también. Es entonces cuando muere esta mujer que las personas correspondientes la preparan. La preparan para lo que va a ser su velorio y funeral, como se prepara hoy en día. La lavan y la dejan en la sala en donde todos estaban de luto. Hay otra traducción que dice que la dejan en el aposento, ya, para que hagamos un paralelo. Sucede que Lida, donde andaba Pedro, queda muy cerca, como le comentaba, de Jope. Y cuando se muere Tabita, habla la palabra que hay unos discípulos que van y le cuentan a Pedro. Entonces van de Jope a Lida y le dicen, oye Pedro, ¿sabes qué? Pasó esto, lo otro, aquí y allá. Esta mujer que hacía obras, esta mujer que daba a conocer el amor de Dios al pueblo, se enfermó y falleció. Entonces, Pedro dice, ok, vamos, vámonos, le dice. Llega Pedro entonces y estaba la sala llena de luto, de desesperanza, de lloro, estaba la viuda ahí de negro llorando. Y lo primero que hace es sacar a todos del lugar. Muchas gracias. Y quiero que tomemos en consideración cada una de las acciones que hace Pedro. Porque lo primero que hace Pedro es saca a todos. Hay una traducción que dice, queda el cuarto vacío. Es bueno que leamos siempre varias versiones como para irnos viendo cómo estaba el contexto. Llega todo, saca a todos del lugar, se pone de rodillas, ora y se vuelve al cuerpo. Son como acciones que la palabra describe y es importante entender el por qué la describe. Le dice Tabita, levántate, y entonces dice la palabra del Señor que Tabita abrió los ojos, vio a Pedro y se incorporó. Es decir, estaba acostadita y se levantó. Vemos entonces el panorama, una mujer generosa, una mujer servidora, una mujer que daba a conocer el amor de Dios al pueblo. Pero esta mujer era conocida porque portaba algo diferente. Esta mujer era conocida en el pueblo porque portaba la luz de Cristo. Daba a conocer el amor del Señor. Por eso era conocida. Ahora la pregunta es, ¿de qué somos conocidos nosotros? ¿Como los cascarrabias?
¿O somos conocidos los que imparten el amor del Señor? Esa es la primera pregunta para nosotros mismos. La comunidad llora, el pueblo llora, porque pensaba que en ese momento habían terminado las obras de caridad. Habían terminado las buenas obras, ¿cierto? Había terminado el servicio, había terminado todo lo que conllevaba esta mujer. Y pensaban que incluso la obra habría quedado incompleta. Que la luz había apagado, pero en medio de ese panorama de tristeza y desesperanza, había un Dios sin límites, había un Dios de sorpresas. Dios no había terminado. Habían personas que no se resignaron y dijeron, esto no es el punto final del Señor, sino que fueron a buscar a Pedro. Hay personas que prepararon el aposento, prepararon el altar porque entendieron de que ni la muerte podía limitar el llamado que había en ese momento. Le entregaron el momento a aquel que nada lo puede detener, a aquel que cumple promesas hasta el final. Y tal vez en nuestra vida pasa algo así. Hay sueños, hay propósitos, hay llamados que pensamos que están muertos y que no se han activado porque no estamos preparados, que no se están llevando a cabo porque no estamos preparados. Tal vez Dios nos ha entregado mucha palabra y yo sé que es así, pero ¿estamos nosotros preparados para recibir la bendición del Señor y llevarla a cabo como Él quiere? Muchas veces Dios nos tiene ahí porque no estamos preparados para administrar las bendiciones que Él nos quiere entregar. Y algo que ministraba mi corazón es que lo primero que hicieron con esta mujer fue prepararla. Dicen que la prepararon para este momento de velorio, porque se supone que estaba muerta. ¿Y cómo nos estamos preparando para nosotros? ¿Nos estamos preparando para la muerte o para la resurrección? ¿Nos estamos preparando para matar a aquellos sueños que no vemos hechos realidad? ¿O nos estamos preparando para que el Señor tome sus sueños, nos perfeccione, nos redima y se hagan realidad? Pero para llevar los sueños a cabo del Señor debemos estar preparados como el Señor quiere que estemos. Esta mujer representa, y el Señor me ministraba con esto, esta mujer representa la preparación de nuestro aposento. Representa la preparación que tenemos nosotros para vivir la resurrección de Cristo. Y sabe que el Señor me ministraba, estamos a final de año. ¿Cómo nos estamos preparando para recibir el año que viene? Estamos dejando que las cadenas con las que empezamos el 2025 sean las mismas que estamos arrastrando hacia el 2026. Si miramos hacia enero, 12 meses atrás, ¿cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos soltado? Algunos es notorio cuánto hemos soltado. Pero ¿cuánto hemos soltado? Seguimos viviendo en diciembre las mismas cadenas con las que empezamos en enero. Y Dios me ministraba con esto, para llegar a un año siguiente, debemos empezarlo de una forma diferente. No podemos empezar con la misma rutina. No podemos empezar con el mismo aposento sucio, con la misma casa sucia. ¿Llena de qué? ¿De miedos? ¿Llena de qué? ¿De temor de lo que el Señor puede hacer con nosotros? Dios necesita que entierres lo que Él ya te pidió que entierres. Dios necesita que limpies tu aposento, así como estos jóvenes limpiaron a la mujer. ¿Y saben qué? Los discípulos sabían que ese no era el punto final del Señor porque entendieron la voluntad del Padre. No se resignaron, fueron donde alguien con autoridad espiritual, fueron donde Pedro. ¿Y sabe qué? Hay gente que está dispuesta a ser perfeccionada para entender la voluntad del Señor. Pero hay gente que se queda como las viudas llorando, pensando que ese es el punto final. En medio de este panorama lleno de luto, preparándose para dejar morir a esta mujer de servicio, se abarca el hecho de que estos discípulos la comenzaron a preparar, la pusieron en una sala
Y esa es la actitud. El pastor Alex y el pastor Marcelo nos han hablado mucho de la actitud. Esta es la actitud que nosotros deberíamos de tener. Visión del cielo, visión del reino. Visión de entender cuándo estamos haciendo la voluntad del Señor. Hay discípulos en esta historia que saben discernir cuál era la voluntad del Señor. No se quedaron llorando como las viudas, sino que tomaron su cuerpecito y fueron y caminaron donde Pedro. Y le contaron lo que había pasado. ¿Sabes qué? Tabita, la mujer de servicio, se enfermó de forma repentina y murió. Queremos llevarte para allá. La iglesia conocía a Pedro. La iglesia conocía a Tabita. El pueblo conocía el contexto que se estaba viviendo. No pidieron que el Señor haga algo, sino que actuaron. No se quedaron ahí solamente en palabras, sino que fueron con hechos. ¿Por qué fueron donde Pedro? ¿Por qué no se pusieron ellos a imponer manos sobre Tabita? Fueron donde Pedro porque Pedro ya había sanado a gente. Si vemos un poquito más atrás, vemos la historia de que Pedro ya había sanado, Pedro ya había curado, Pedro ya había restaurado, Pedro ya había hecho milagros. Entonces tenemos el antecedente de que Dios obraba milagros a través de Pedro. Había una autoridad espiritual. Había un trabajo detrás. Había un llamado específico para una tarea específica. Pedro entendía que no era él quien hacía el milagro, sino que él vivía la gracia del Señor. No era él, no era Pedrito aquí, el bacán, quien ponía las manos y yo lo hice. No. Él entendía de que el Señor estaba derramando poder, estaban viviendo por gracia. Pedro entendía de que no era él el que hacía el milagro, sino que él era el instrumento. Él era el medio por el cual el nombre del Señor se glorificaba y estaba buscando la voluntad del Señor. Y que este nombre, que es por sobre todo nombre, sea reconocido en la tierra. Y muchas veces a nosotros nos pasa que queremos hacer todo y de todo. Pero no le podemos pedir a los ojos que agarren algo, si no es su función. Esa función es de las manos. No podemos sentarnos. Hay algo que se ocupa para eso. No podemos intentar andar caminando con la cara si para eso tenemos los pies. ¿Me entiendes? Cada parte del cuerpo tiene una función diferente. Entonces todos no podemos hacer de todos. No podemos poner a alguien a danzar si tiene 2 pies izquierdos. Llamados específicos para tareas específicas. Porque no podemos buscar cosechar lo que nunca sembramos. Vemos entonces que la Lanis con la hermana vienen aquí, ensayan, ¿cierto? En alabanza, ensaya, están sembrando para cosechar en el nombre del Señor. Los chiquillos de multimedia, ¿cierto? Ahí se perfeccionan en las diferentes cosas. Pero ahora el fundamento es que primero la palabra la debemos vivir en nosotros. No podemos decir al hermano que viva la palabra si yo no la estoy haciendo carne. Primero debemos vivir la promesa que el Señor nos está entregando para impartirla en el resto, en nuestra casa, en nuestra familia. Hemos dicho que el mes que viene es el mes de la familia. Es el año de la familia. Es una palabra profética y ¿sabes qué? Mire al que está a su lado. Mírelo. Yo sé que aquí sobreabunda la belleza, sobreabunda la gracia, ¿cierto? Sobreabunda la hermosura, por supuesto, son todos hermosos. Pero ¿sabe que llegó un punto en el que el pastor compró vasillas, ¿cierto? Porque vemos la palabra del Señor hecha realidad. Así que ¿hay algo que limite la palabra del Señor para el 2026? Yo creo que no.
Dios solamente quiere gente dispuesta a vivir su palabra, a vivir su voluntad, a vivir el cielo aquí en la tierra. Gente que quiere ser perfeccionada hasta que el día es final. Gente que quiere vivir hoy los planes del Señor. Así que, iglesia, ¿cuál es la palabra del Señor para tu vida del 2026? La palabra del 2025 era un tiempo de cosecha. Y vemos que el Señor nos bendijo harto. El 2026 se nos viene el mes de la familia y se nos agranda la familia también. ¿Cierto? Ahí escuché un ¡wuhu! Por allá. Así que, hermanos míos, no podemos dejar que las cosas del 2025, aunque crecimos mucho, nos sigan atormentando el 2026. No podemos seguir con las cadenas en las patitas cuando el Señor ya las cortó el 2025. No podemos seguir arrastrando las cosas cuando el Señor te dice, déjalo atrás. Quiero que portes algo diferente, quiero hacer de ti algo diferente. Pero no podemos ser diferentes si seguimos siendo igual a la persona que empezó el 2025. Atados, condenados. ¿Qué ha ministrado el Señor para nuestra vida el 2025? Libertad. Libertad. Y cantamos acá, las cadenas de la muerte Él venció, ¿cierto? Pero llega el día lunes. ¿Y cómo estamos viviendo nuestro día lunes, hermano? ¿Con opresión? ¿Con desánimo? ¿La alabanza del domingo la dejamos aquí solamente? ¿La alabanza del jueves la dejamos acá? ¿O también somos capaces de alabar y de adorar en nuestra casa? ¿Nuestro aposento solo se limpia aquí y aquí se queda limpio? ¿O llegamos a la casa y también seguimos limpiando nuestro aposento? Porque lo que se vive aquí en la iglesia debería ser lo mismo que se vive en nuestra casa. Aquí no venimos a calentar motores. Nosotros deberíamos de tener el motor aquí encendido, listo para partir, listo para arrancar. No es que andemos lentito, no somos chatarra. Somos algo nuevo y maravilloso que el Señor ha entregado. Así que deberíamos de estar listos y dispuestos para que el Señor nos comience a ministrar. Y que si hay algo distractor en nuestra vida, se vaya en el nombre de Jesús. Porque en la puerta y aquí, nuestro corazón debe estar dispuesto para el Señor. Si el Señor no quiere ministrar en la cocina, adelante. Si el Señor no quiere ministrar en el living de nuestra casa, adelante. Si el Señor nos quiere poner de rodillas en nuestra habitación, adelante. Porque el Señor es el Señor de nuestra vida. Si quiere que nos estacionemos porque vamos en la carretera, bajamos la música, nos estacionamos, ¿cierto? Pero si nos quiere ministrar, el Señor es el Señor del tiempo y de la hora y del lugar y de todo lo que hay. Él sabe por qué nos está hablando en ese momento. Así que no dejemos que las cadenas del 2025 sean las mismas con las que comenzamos el 2026. Preparemos nuestro aposento para vivir la palabra que tenemos para el 2026. ¿Estamos listos para vivir las bendiciones del Señor? ¿Estamos listos para vivir la promesa de Cristo en este 2026? ¿Y sabe qué? Vamos a destacar varios puntos de lo que se habla en este versículo. Una de las cosas que yo le decía que Pedro tomó esta actitud, los chiquillos de multimedia, si me pueden poner el versículo por fin. Porque dice, entonces, sacando a todos, es decir, Pedro llegó, sacó a la gente. Primera acción. Se quedó Pedro, Tabita, el Espíritu del Señor. ¿Y sabe qué? Porque muchas veces para vivir un milagro necesitamos un cuarto vacío. Para vivir el milagro necesitamos solo estar nosotros y la presencia del Señor. Y después lo damos a conocer. Pero la primera acción es sacar a todos. Así que necesitamos sacar las cosas de nuestra vida para que habite el Espíritu Santo. Necesitamos sacar cosas de nuestra vida para que el Señor haga el milagro.
Necesitamos sacar el miedo, la vergüenza. Necesitamos sacar los temores. Necesitamos limpiar el aposento para vivir el milagro. Necesitamos sacar la desesperanza y el luto para vivir la gloria del Señor. Sacar el pasado que nos perturba, el autocontrol, aprender a soltar y vaciar nuestro lugar para que la gloria del Señor pueda vivir. Pedro no podía resucitar a Tabita si el lugar estaba lleno de luto, lleno de llanto, lleno de desesperanza. Así tampoco nosotros podemos resucitar nuestros sueños, tampoco podemos resucitar nuestra fe si nuestro corazón está lleno de desesperanza, de luto y de lamento. Si nos seguimos concentrando en las cosas de la temporada anterior, no disfrutamos la nueva temporada que está en Cristo. Hay temporadas en las que Dios te dice, cierra la puerta y estás solas conmigo. Porque hay cosas que se viven en intimidad con el Señor. Es una temporada en la que se deja lo terrenal y se concentra en lo eterno. Y no podemos vivir el propósito divino si no estamos concentrando en lo terrenal. Cambiamos de año, pero también deberíamos de cambiar nuestro enfoque. Y muchas veces pedimos más de lo que agradecemos. Y eso nos lleva a la segunda acción de Pedro. Cuando dice que Pedro se puso de rodillas. El ponerse de rodillas muestra redención. El ponerse de rodillas muestra que tengo una autoridad por encima de mí. El ponerse de rodillas muestra que yo me sujeto a algo que está por sobre de mí. Pedro se puso de rodillas porque sabía que el Señor estaba por sobre él. Pedro se puso de rodillas para tener un corazón de redención. ¿Y sabes qué? Dios es experto en romper las reglas matemáticas. Aquí hay ingenieros y casi ingenieros. Pero ¿sabe qué? Fue el mismo Cristo que rompió la regla matemática de alimentar a 5,000 con 5 panes y 2 peces. ¿Y usted cree que no podría romper la lógica de resucitar a alguien que ya estaba muerta? Dios es experto en romper cosas lógicas. Es experto en romper nuestro esquema, nuestra cuadratura perfecta. El Señor se impone. Cristo es la representación gráfica de que un corazón agradecido pide menos y agradece más. No pedimos porque no lo necesitemos. Todos los días necesitamos vida, salud, trabajo, familia, etc. Pero necesitamos cambiar el enfoque y entender de que el agradecimiento mueve la mano del Señor. Que el agradecimiento me cambia el enfoque porque agradezco no solo por lo que tengo hoy, sino también por lo que vendrá. Agradezco por los sueños, por los anhelos, por los propósitos, por los llamados que el Señor ha entregado a mi vida. Entonces, Pedro se puso de rodillas para redención, para restaurar, para sanar, para entender de que había autoridad por sobre de él y que a pesar de que él era autoridad espiritual de la gente, había otra, una cabeza por encima de él. Muchas veces nos volvemos personas que solo piden bendíceme, sáname, me y todo lo que termine en me. Pero nos enseñaron que la oración es una conversación y no un monólogo. Así que deberíamos darle tiempo al Señor para que obre el milagro. Deberíamos darle espacio al Señor para que responda a la oración. Porque decirle, Señor, amén, y me voy. ¿Y en qué momento dejamos que el Señor ministre en nuestra vida? Y muchas veces el Señor tiene que irrumpir para hablarnos. Tenemos 2 oídos y una boca. Deberíamos de escuchar el doble de lo que hablamos. Y tal vez pensamos que Dios no
no solamente habla en lo que se impone, Dios también habla en el silencio, en el llanto, en el clamor. Dios habla de diferentes formas. También habla con voz de estruendo, y hay que entender de que Dios es creativo. Todas las cosas son de Él, y Dios tiene muchas formas de hablarnos, muchas formas de conversarnos. Así que ¿por qué limitamos al Señor en una sola cosa? Pedro se puso de rodillas para quitar todo ese aire de lamento, de llanto. Así que se puso de rodillas como un acto de adoración, de redención y de gratitud. Dios no se mueve en medio de la ansiedad, Dios se mueve en medio de la gratitud. Dios necesita calmar nuestra ansiedad para obrar el milagro. Dios necesita que saquemos nuestra ansiedad para que disfrutemos del milagro. Dios se mueve cuando hay algo diferente, cuando hay pasión. Dios se mueve en un lenguaje que muchas veces nosotros solamente entendemos. Dios se mueve ahí, en la intimidad. Así que Pedro entendía cuál era la voluntad del cielo. Entendía que cuando el corazón está en redención, está en exaltación, está en entrega, conoce la voz del Señor. Cuando conoces la voz de aquel que da vida, fue entonces cuando Pedro se volvió al cuerpo. Pero primero agradeció al dador de la vida y después pidió vida. Y son las mismas palabras que utiliza Cristo cuando dice: Lázaro, levántate. Aquí se dice: Tabita, levántate. Pedro la vive en carne propia porque estaba obedeciendo a un llamado eterno. Pedro se pone en disposición porque entendía cuál era su llamado, cuál era su propósito, para qué lo estaba utilizando el Señor. Entonces Pedro se postró, se agachó, doblegó su corazón y de ahí usó la autoridad del cielo. Y hay una parte que yo había escrito, lo ministró el hermano Cristian. El poder se perfecciona cuando somos débiles, cuando nos agachamos, cuando nos doblegamos. Así que muchas veces tenemos que ser como Tabita y morir para vivir el milagro. Así que hay sueños, hay llamados, hay propósitos, hay relaciones que tienen un toque diferente, que tienen el toque de lo eterno, que tienen el toque del llamado del cielo. Hay relaciones que muchas veces no entendemos porque son cosas celestiales y no cosas terrenales. Hay llamados que no entendemos porque son fundamentadas en lo eterno y no en lo terrenal. Pero si yo soy así, ¿cómo el Señor me va a usar para esto? Porque se trata de lo eterno, no de lo terrenal. ¿Vamos entendiendo el mensaje? Muchas veces Dios no hace sus cosas porque lo que está moviendo nuestro corazón no es su voluntad. Debemos estar alineados con la voluntad del cielo para vivir la gloria del Señor, para vivir el milagro. Así que muchas veces tenemos que prepararnos y abandonar la tumba. Muchas veces debemos movernos en fe. Y eso es lo que hizo el Pedro. Se movió en fe sin importar la gente que había. Se movió en fe sin importar cómo y dónde estaba el cuerpo. Primero se comenzó a creer para entender un levántate. Suelta la tumba. Suelta tu lugar de muerte. Sale de tu lugar de muerte. Sale de ese lugar donde te daban por muerto y comienza a caminar y comienza a vivir la restauración, comienza a vivir el fuego del Señor, comienza a vivir la gloria del Señor. Pero no puedes vivir eso si sigues en el lugar de muerte. ¿Vamos entendiendo el mensaje, iglesia? No podemos vivir la promesa para el 2026 si seguimos estancados en lo mismo. Ese es el llamado para hoy. No podemos vivir el milagro de la incorporación a la vida si seguimos en la tumba, si seguimos acostados,
si seguimos dando por muerto algo que el Señor le había dado vida? Comenzamos a vivir las promesas materializadas en el 2025. Y el mismo Señor que hizo comprar más sillas es el mismo Señor que puede cumplir la promesa el 2026. Así que si sientes que algo te falta, porque te falta un hijo en la iglesia, porque te falta la pareja en la iglesia, porque te faltan los hermanos dentro de la iglesia, porque te falta un familiar dentro de la iglesia, comienza a vivir tú la promesa hoy de lo que el Señor hará mañana. Comienza a tomar la promesa del Señor y prepararte para lo que viene. Hay promesas que se cumplen solo cuando estamos preparados para saber cómo se hace. Dios no vive en una burbuja. Dios no está encerrado. Dios se está moviendo, es vivo y es real. Lo repito. Dios no está en una burbuja. Dios es real. Por ahí no vamos entendiendo. Porque Dios no está encerrado en una tumba, Él resucitó. No sé si entendemos. El Señor, el mismo que resucitó de entre los muertos, hoy sigue viviendo, sigue haciendo milagros. Sigue impartiendo propósitos, sigue impartiendo llamados. Y eso es lo que el Señor tiene para la iglesia. Que tus llamados no están muertos. Tu propósito no está muerto. Pero tu llamado, tu propósito tiene que pasar por la preparación. Tiene que aprender a venir al altar, a arrodillarse y vivir el milagro. No puedes vivir el milagro si no estás preparado para recibirlo. Dios sigue convirtiendo los corazones de piedra. Hay ministerios que estaban durmiendo, pero no están muertos. Dios sigue siendo el mismo que levantó a la hija de Jairo en Marcos 5:41. Así que Dios quiere que hoy te levantes. Levántate y abre los ojos e incorpórate a la vida celestial. Incorpórate a ver el milagro. Así que ¿por qué nos seguimos preocupando de cosas nosotros cuando el Señor ya se está ocupando de ellas? En este diciembre de 2025 deberíamos de aprender a soltarle las cosas al Señor y que Él se ocupe, que Él verá. Nosotros enfocarnos en prepararnos para el 2026. Déjate sorprender por este Dios sin límites. Enfocarnos en el reino es vivir en sorpresa en las bendiciones que el Señor puede traer. Es el reino y después las añadiduras. Es enfocarse en el reino y buscar del Señor, y aunque no lo entienda, Él sigue orando. Tal vez hay áreas de nuestra vida que parecen enterradas, pero aún están en preparación. Y solo falta que Dios las toque. ¿Y qué nos queda a nosotros? Venir al altar. ¿Qué nos queda a nosotros? Doblegar nuestro corazón. ¿Qué nos queda a nosotros? Prepararnos como se hizo con Tabita. ¿Qué nos queda a nosotros? Limpiar nuestro altar, nuestro aposento. ¿Qué nos queda a nosotros? Como dice Hechos 9:40, rendirnos, ponernos de rodillas y orar al Señor. Volver a nuestro cuerpo, a nuestra alma y decir, levántate. Levántate, porque los sueños que había en tu corazón no están muertos. Los anhelos que el Señor puso un día en tu corazón no están muertos. Que estés aquí hoy no es porque tenías tiempo libre. No es porque tenías en tu calendario el día libre. No. El Señor quiso que tú estés aquí en este momento por un propósito, por un llamado, por un milagro. Porque el Señor está impartiendo cosas para ti, para tu familia, para la iglesia. Hay que rendirnos en el altar para aprender a soltar el control. Para limpiar nuestro aposento, para pedir perdón, porque muchas veces pido más de lo que agradezco. Entender que la completa redención cambia el enfoque.
cambia nuestra mente cuando escucho más al Señor de lo que yo hablo. El personaje principal de la historia siempre va a ser Cristo. Si vemos esto como una serie, el personaje principal siempre va a ser Cristo. Nosotros somos el anexo. El Señor se mueve en lo grande. Y si no estamos viviendo algo grande en nuestra vida, es porque algo nos falta. Algo falta en nuestra preparación. Es en el altar donde se afirma la semilla de la fe, donde se afirman nuestros pasos para vivir en obediencia. Es en el altar, en este aposento, donde doblamos nuestras rodillas, nos volvemos a nosotros y le decimos, levántate. Y podemos abrir los ojos hacia lo eterno. Podemos abrir los ojos hacia lo celestial. Podemos abrir los ojos hacia nuestro milagro. Es en el altar del Señor donde doblegamos nuestras rodillas y le decimos, Señor, aquí estoy. Es en el altar donde el Señor da un giro a nuestra vida para tomar las promesas, quitar cadenas y redirige nuestra mirada hacia lo eterno. El mismo que resucitó a esta sierva puede resucitar los sueños que están en tu corazón. Así que, iglesia, levántate. Iglesia, levántate. Porque tuya y a ti se te ha impartido una promesa. Así que, hijo, el Señor te dice, levántate. Levántate para vivir la gloria del Señor este 2026. Para vivir esta promesa de yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomarla y vivirla, pero primero debemos vivirlo nosotros. Pedro vivía el milagro del Señor. Por eso, como autoridad del cielo, fue a incorporar a esta mujer. Así que prepara tu iglesia, prepara tu corazón. Y con esto ya vamos a ir terminando este momento. Prepara tu aposento, prepara tu lugar, para que el resto vea lo que el pueblo veía en Tabita. La luz de Cristo, los actos de servicio. Prepárate a ti para que el resto pueda ver en ti algo diferente. Prepárate para que este 2026 lo vivas de una forma diferente y poder ser de bendición para aquellos que se sienten desamparados, para aquellos que se sienten olvidados, para aquellos que se sienten apartados. Prepara tu corazón, prepara tu iglesia, prepara tu casa, prepara tu aposento, prepara este lugar para que vean en ti la simiente perfecta, el amor del cielo, un lugar de redención. Para que puedan ver en ti algo diferente y destacarte. No porque tu nombre sea muy bonito, que lo es, sino que te destaques por el amor de Cristo. Porque en el momento de desesperanza, tú no te desesperas porque tienes al Señor tu Dios. En el momento de la inquietud, en el contexto, en la situación que sea, tú no te vuelves loco, tú no gritas, porque confías que todo está bajo el control del cielo. Destácate, familia, por ser el portador del reino de los cielos en el lugar en el que el Señor te puso. Y que siempre brille en cada uno de nosotros la luz de Cristo. Así que oramos en el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre. Oramos para que este 2026 comience la iglesia a vivir la promesa del Señor. Para que empecemos enero ya viviendo lo que el Señor ha entregado. Para que empecemos enero viviendo la palabra del Señor para nuestra vida. Lo que queda en diciembre nos preparamos, Padre Celestial. Lo que queda en diciembre nos preparamos y nos doblegamos. Y preparamos este altar, preparamos nuestro aposento. Preparamos, Señor, este lugar para tu gloria. Preparamos, Padre Celestial, este lugar de redención. Preparamos nuestra vida, Padre Celestial, para lo que tú quieres. Preparamos, Señor, para decir, nos levantamos en aquel que redime. Nos levantamos en aquel que restaura. Nos levantamos, Señor, en aquel que venció la muerte. Nos levantamos, Señor Jesús, en aquel que ha dado promesa y la ha dado para vida eterna.
Nos levantamos, Padre Celestial, de este momento para que tu reino, Padre Celestial, esté por sobre todas las cosas. Nos levantamos, Padre Celestial, para que sea tu nombre exaltado. Nos levantamos, Padre Celestial, para prepararnos y vivir tu promesa, Señor, el 2026. Mi Dios. Para empezar enero, Señor, viviendo tu promesa. Viviendo, Señor, lo que tú has dispuesto para nuestra vida. Que el llamado y el propósito del cielo, Señor, sea hecho realidad. Para que en el altar, Señor, entreguemos nuestras cargas, entreguemos nuestros temores, entreguemos nuestras cadenas. En el altar, Padre Celestial, es donde te conocemos, donde aprendemos a ser tus amigos, aprendemos tu paternidad, aprendemos tu amistad, aprendemos cuán bueno eres, aprendemos a rendirnos delante de tus pies. Amén. Es en tu altar donde dejamos nuestras cosas, donde dejamos lo que somos. Es en tu altar, Señor Jesús, donde podemos vivir esta redención y esta restauración. Esta restauración, esta resurrección que solo proviene de ti. Amén, Porque tú Señor. restauras nuestros sueños para vida eterna. Levantamos esta adoración, Padre Celestial, mientras tú ministras nuestra vida. Levantamos esta adoración, Padre Celestial, para que seas tú el quien reine por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El altar está disponible, hermanos.